martes, hoy que es día 9 de enero de 2014, ya estamos estrenando año. Programa número 170 de Anatema, es un gusto estar con ustedes. Estamos en www.auraguadalajara.com. Después del programa, subimos el enlace, subimos el guión a la página de Facebook de Raúl Murillo, la página de Facebook de Anatema. Estamos en Twitter, la cuenta es @anatema01, también estamos en YouTube. El blog del programa es todo junto anatema.raulmurillo.blogspot.mx y el correo electrónico para que me manden comentarios, dudas, insultos y puntos de vista es anatema 2010 con número @gmail.com. Comenzó la temporada y empataron los rojinebrios del Atlas, empataron las Supervirrias de Guadalajara, y en un partido entre ellos mismos los Tecos empataron con la UDG en el 3 de marzo. Puros empates, lo cual significa que por lo menos no perdieron y que van a tener que hacer muy buen trabajo para tener una buena temporada. La UDG es campeón de primera A, creo que le llaman ahora, y pues tienen la oportunidad de subir a Primera Nacional si hacen una buena campaña y logran ganar la final. Se han realizado hasta el día de 30 de noviembre de 2013 111.657 abortos en el DF desde 24 de abril de 2007 al 30 de noviembre de 2013, lo cual significa que se han matado a más gentes por aborto que todos los que se murieron en la guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña, el año que llevamos más o menos del gobierno de Peña. Los perredistas, fieles a su costumbre, plantean ahora que se realice una consulta popular para determinar si es factible o no la reforma petrolera, que de todas maneras ya se aprobó, pero no quieren someter a consulta popular, por ejemplo, el aborto en el DF. Aparte de eso, saltándose los requisitos legales, el Poder Judicial quiere implementar en otros estados de la República algunas cuestiones que en otros estados no nos interesa implementar. Ya supuestamente se hizo un matrimonio entre dos lesbianas en Guadalajara, a pesar de que el Código Civil expresamente dice que el matrimonio es de hombre y mujer. Pero dice un juez de un tribunal que se haga eso, a pesar de que vaya en contra del Código Civil. Entonces, el Poder Judicial se está tomando atribuciones que no le corresponden, y así como dice que se casen dos lesbianas, que es su derecho, que se vayan al DF a casarse, pero aquí en Jalisco no es válido legalmente. Pero así como dijeron eso, pueden decir, ¿sabes qué? Pues vamos a implementar las adopciones gay de acuerdo al Poder Judicial, o vamos a implementar el aborto a las 12 semanas, porque así lo dice algún juez, que son muy capaces de hacer ese tipo de cosas. Por otra parte, nosotros no tenemos por qué callarnos si estamos a favor o en contra de cierto tipo de medidas. Nosotros defendemos nuestro punto de vista, defendemos lo que creemos que es cierto, y pues decir la verdad no es guerra sucia. La verdad nos hará libres, no necesariamente felices. Con los votos exclusivamente de la fracción del PRI en el Ayuntamiento de Guadalajara, porque el PAN y el Movimiento Ciudadano votaron en contra, se aprobó el presupuesto de egresos 2014 de Guadalajara con 4.922 millones de pesos. Un regidor del PRI dice que la obra pública van a ser 183 millones y esperan inversión federal y estatal por 682 millones. Dicen los priistas que van a congelar 198 plazas dentro del Ayuntamiento de Guadalajara y que van a dejar la planilla con 11.633 puestos activos
lo que genera un ahorro de 35 millones de pesos. Actualmente hay 11.870 sin contar las OPDs, 11.870 empleados. Esto es con datos de noviembre del año pasado. Y hago énfasis en esto porque estamos el día de hoy, a 9 de enero de 2014, por ley deberían estar publicados, por ley. No es cuestión de que Raúl Murillo quiera, no es cuestión de que la fracción del PAN quiera, no es cuestión de que los periodistas quieran. Por ley tienen que publicar los gobiernos federal, estatal y municipal cierta información que se le llama información fundamental. De la información que al día de hoy, y hasta hace rato que me metí para ver si ya lo habían publicado, no ha publicado el gobierno de Guadalajara, está, 1, la nómina de la primera y la segunda quincena de diciembre, ya debería estar publicada. No es cuestión de que quieran, es obligación legal. Debería estar publicado todas las gacetas del mes de diciembre. Dentro de esas gacetas debería estar publicado el presupuesto de egresos de 2014. No es si les gusta o no les gusta, es por ley, debe de estar publicado. Es más, los impuestos que están cobrando ahorita deben de ser publicados en ley de ingresos. Se supone que los publicó el gobierno del estado, pero también debe estar publicados el presupuesto de egresos. Y aparte tiene que estar publicada la relación de cheques del mes de diciembre. Lo estuvieron publicando hasta cierta fecha y ya después aparece un ¿cómo diríamos? Un mensaje de que la página tiene problemas. Que eso puede o no ser cierto. El punto es que el gobierno tiene obligación de dar información, porque es información fundamental. Los ciudadanos tenemos el derecho de exigirla para los fines que nos dé nuestra regalada gana, pero tenemos el derecho de tener información y el gobierno tiene el derecho de dar esa información. Sea el gobierno que sea, del PRI, del PAN, del PRD, municipal, estatal o federal, tienen que dar información. Por principio debe defenderse eso. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el gobierno dice, ¿sabes qué? Pues no te doy información. ¿Por qué? Porque no quiero. Ah, bueno, entonces pues la gente va a quedar ignorante de muchas cosas que pasan y el gobierno, los funcionarios van a decir lo que quieran. Van a decir, por ejemplo, que se ha invertido mucho dinero, no sé, 183 millones de pesos en obra pública y no va a haber forma de comprobar si es cierto o no es cierto. O puede decir el gobierno, ¿sabes qué? Es que determinada persona no declaró lo que dicen que declaró, o determinada persona no dijo lo que dicen que dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Exhumaciones clandestinas, venta de espacios en áreas prohibidas, cremaciones ilegales, profanación de tumbas. Se habían estado resguardando vehículos hurtados en las instalaciones de los cementerios y perpetrándose robos de esculturas de bronce. Habría filmación de películas pornográficas en las lápidas, además de fotografías eróticas. Todo ese tipo de cosas que uno dice, ¿a poco es cierto? Todo eso lo declaró Elisa Ayón, regidora priista, que le hicieron una jugada muy buena. La señora Ayón fue a una reunión con unas personas de cementerios, de panteones, y estuvo diciendo, de acuerdo a su leal saber y entender, pero lo que no sabía es que la estaban grabando. Y esa grabación se filtró a los medios de comunicación
Y por eso esta señora tuvo que pedir licencia. Obviamente la investigación que supuestamente se va a hacer al respecto va con todo el sello del gobierno de Ramiro Hernández, lento, quién sabe si vaya marchando, pero bueno. Y esta señora dijo, ¿saben qué? Por cada calumnia que me echen, yo voy a decir 10 verdades. Bueno, no sé si fueron 10, pero exhumaciones clandestinas, venta de espacios prohibidos, cremaciones ilegales, profanación de tumbas, vehículos hurtados, robo de esculturas de bronce, filmación de películas pornográficas, fotos eróticas en las tumbas, pues son 8, más o menos 10 aún. Entonces, qué bueno que se están diciendo las cosas, qué bueno que están saliendo lo malo que está haciendo el gobierno priista por parte de una regidora priista. Lo que no debe de hacerse es permitirse que ese tipo de cosas sigan pasando. Si lo dice una priista, un panista o un movimiento ciudadano, no es relevante. Lo importante es que se hagan las cosas bien. Y si no se hacen bien, pues ya tenemos la forma de cómo castigarlos. El Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco tiene malos manejos administrativos porque le dijo el gobierno de Aristóteles que necesitaba dinero para terminar el año. Dice que entre 7,5 millones de pesos es lo que necesitaban para terminar el año, el Tribunal Administrativo del Estado. Qué bueno que necesiten dinero, lo cual significa que debe de hacerse una auditoría por parte de la Autoridad Superior del Estado al tribunal. No nada más al Poder Ejecutivo, debe de hacerse auditoría al Poder Judicial, porque se supone que los jueces son de lo más limpio que hay en México, son de lo más ético que hay en México, y sería el colmo que también fuera un lugar donde haya malos manejos. Ahora, lo mismo que en el caso de Guadalajara, si yo doy información a la cual tengo obligación de dar como parte de un poder, Guadalajara vimos que no está dando toda la información porque le falta diciembre. ¿Qué da el Poder Judicial? En el caso del Tribunal Administrativo, oye, ¿cuáles son las nóminas? Ahí están las nóminas, perfecto. El problema es de que dice fulano de tal, pues no dice fulano de tal, no viene el nombre. Viene el puesto, supuestamente, viene la quincena, viene el desglose de los ingresos y egresos, pero no dice el nombre. Entonces, si por ejemplo el magistrado 1, García Estrada o como se llame, gana 40,000 pesos al mes, pues uno puede suponer que eso es cierto, pero como no viene el nombre, no puedo decir, ¿sabes qué? Fulano de tal gana tanto dinero al mes. Ahora, eso sucede en el TAE, el Tribunal Administrativo. En el Supremo Tribunal viene fulano de tal, que tiene tal puesto, gana tanto dinero. Sí, maestro, nomás que la nómina no es eso. La nómina es de la quincena del 1 de diciembre al 15 de diciembre, fulano de tal ganó tanto, se le hicieron tantas adiciones de ingresos, de, no sé, gasolina, vales de despensa, etcétera, y eso te da un ingreso, y a eso se le resta el impuesto sobre la renta, pensiones y otras deducciones, y debe de presentarse la tabla completa, y el gobierno, en este caso el Poder Judicial, no está haciendo eso. ¿Cómo vamos a determinar si alguien quiere investigarlo? ¿Cómo vamos a determinar si fulano de tal, que es magistrado, que fue juez y
que tiene una carrera judicial, que vive en Puerta de Hierro, si sus ingresos a través de los años le alcanzan para comprarse una casa en Puerta de Hierro, otra en Bugambilias, otra en Chapala, otra en Puerto Vallarta, ¿cómo vamos a ver si esa persona tiene suficientes ingresos para justificar esos egresos? ¿Cómo vamos a poder determinar si una persona es o no digna de confianza en base a los ingresos y gastos que tiene? Oye, ¿a quién le importa eso? Yo creo que a todos nos debería importar. En el caso de los gobernantes, si tenemos un mal gobernante, un gobernante corrupto, y seguimos votando por esa gente, pues no ese es nuestro problema, nosotros votamos por él. Pero si tenemos un juez que resulta que gasta mucho más de lo que su ingreso justifica, pues por ese cuate no podemos votar por él. Ese cuate va a estar ahí eternamente. Entonces estamos indefensos ante esta clase de personas. Que yo creo que realmente no hay problema, que si es gente decente, gente que no hace chanchullos, pero más vale tener la información completa y no nada más confiar. Estaban diciendo en el programa pasado que hay que actuar con más bonomía, no hay que criticar tanto, pero ahorita viene uno manejando y en muchas calles desgraciadamente se nota cuando hay manos tricolores. Por ejemplo, en vialidad va uno manejando por Munguía, Tolsá o en Vícreas de León, como se llama ahora, y va uno manejando y de repente llega a un alto y se fija que en la siguiente cuadra el semáforo está en verde y en las tres siguientes está en verde, luego sigue un alto, y en las tres siguientes está en verde, luego sigue un alto. Entonces, si uno va manejando, se detiene en un semáforo, avanza 3 cuadras, se detiene en el otro, avanza en 3 cuadras, se detiene en el otro. Cuando deberían de estar los semáforos sincronizados de tal forma que una persona agarra su coche, le toca un siga y sigue un buen tramo hasta que le toque el siguiente alto, para que así haya más circulación, haya menos contaminación y la gente llegue más rápido a su destino. Es lo que se supone que se debe haber hecho y desgraciadamente no en todos los casos está sucediendo. Son correcciones mínimas si se quiere, pero pues hay que reclamarle al gobierno cuando no están haciendo las cosas como se deben. Pero al final de cuentas todos tenemos derecho a decidir si el gobierno que tenemos actualmente es o no es lo que nosotros queremos, porque tenemos un arma muy sencilla. Nuestro arma se llama voto. Si estamos conformes con un gobierno, con un partido que está gobernando, pues podemos votar a favor o en contra de determinado candidato. O si queremos que sea candidato una persona y no otra, porque la otra persona se le ha demostrado que es corrupto, o es ineficiente, o es gandalla cuando gobierna, pues tenemos derecho a conocer la información y si no vota, pues no se queje, si vota, pues no se deje, pero si usted vende su voto, ¿quién se lo manda? Merecido se lo tiene. En economía, yo soy economista de formación, hay diferentes escuelas económicas, una de ellas es la economía neoclásica, como se le llama, en la cual nos enseñan que el gobierno no es la solución de los problemas, sino que más bien es la causa, porque una persona defiende sus propios intereses y trata de hacer bien su trabajo para vender sus bienes o servicios y eso beneficia a la sociedad. Y el gobierno trata de establecer políticas para imponer sus intereses, aunque eso perjudique a la sociedad. Y como no existe una forma en que podamos
darle su merecido al gobierno. O sea, el gobierno tiene muchas opciones para cometer tonterías que perjudican a la economía y perjudican a los ciudadanos. El gobierno de México cobra impuestos, todos los gobiernos lo hacen. El problema no es que se cobren impuestos, el problema es cuántos impuestos se cobran. En México, que es un país hasta cierto punto tercermundista, el gobierno cobra impuestos hasta cierta cantidad y eso permite que haya más trabajo y más ahorro y más inversión. Otros países cobran tasas de impuestos diferentes. Entonces, si un país rico, como Estados Unidos, cobra una tasa de interés, una tasa de impuesto, mejor dicho, una tasa de impuesto a cierto valor de ingreso, México debería de cobrar una tasa de impuesto más baja. Sin embargo, esto no es cierto. Se publicó en Mural que una tabla comparativa entre lo que pagan de impuesto las personas de acuerdo a su nivel de ingreso, comparando México con Estados Unidos. Las personas que ganan hasta 225,000 pesos al año, en México pagan 15.44%, mientras en Estados Unidos pagan 12.48%, lo cual nos da una diferencia de que paga más la gente de México, 3.02%, que la gente de Estados Unidos. Hasta 630,000 pesos, la gente de México paga 22.99%, la de Estados Unidos paga 15.57%, que nos da una diferencia de que en México se paga más, 7.42% más de impuestos que en Estados Unidos. Hasta 1,000,000 de pesos, en México se paga el 26.09%, en Estados Unidos se paga 19.06, que te da 7.03 de más que se paga en México. Entonces, esto nos demuestra que a mayores niveles de ingreso, nos demuestra que el gobierno mexicano cobra demasiados impuestos en relación con lo que cobra el gobierno de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Si yo como contribuyente, si yo como una persona que gano dinero y pago impuestos en México, tengo que pagar más impuestos que en Estados Unidos, significa que me queda menos dinero para gastar en mí y en mi familia o para invertir en mi negocio. Entonces tengo una desventaja en relación a la empresa, en relación al empresario o en relación al contribuyente que está en Estados Unidos. Entonces, eso al principio está mal. Comenzando por la tasa de impuestos. Hay otro problema también. El gobierno, en principio, debería ser lo suficientemente eficiente para cobrar impuestos y hacer fácil que las personas paguen impuestos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el gobierno complica la forma en que la gente paga impuestos? Entonces le estás diciendo a los contribuyentes, ¿sabes qué? Haz lo posible por evadir el pago de impuestos o por no declarar impuestos simplemente. Lo cual tiene implicaciones también en el gasto del gobierno y en los servicios públicos que se prestan. ¿Qué sucede, por ejemplo, si existe un grupo de personas que a pesar de que ganan poco, pues se inscriben a Hacienda y pagan impuestos y contribuyen a que el gobierno tenga dinero para dar servicios? Y hablo, por ejemplo, de taqueros o de vendedores de mecánicos o de vendedores de herramientas, de ferreterías, de este tipo de cosas. Si esas personas que ganan poquito les complicas la vida para pagar impuestos, esas personas tienen dos opciones. O van a tener que aumentar sus costos porque le van a tener que pagar un contador, o van a hacerse tontas y no van a pagar impuestos formales
pero van a tenerle que pagar a un líder priista, perredista, Movimiento Ciudadano, los que sean de ese tipo, para que lo defienda el gobierno y le permita trabajar sin pagar impuestos, que se hace, por desgracia. En México existe lo que es el régimen de pequeños contribuyentes, lo que son los repecos. Entonces esa gente que tiene negocios pequeños, por así decirlo, son pequeños contribuyentes, les permiten hacer un sistema de contabilidad muy sencillo. No tienen que dar comprobantes, no tienen que desglosar el IVA, no tienen que hacer un montón de trámites que no son, que le quiten a uno mucho tiempo y son costosos. El gobierno va a quitar ese sistema y va a meterlos junto con los demás contribuyentes a un brete que es la factura electrónica. El problema de la factura electrónica no es tanto que lo esté haciendo Hacienda, sino que Hacienda es pésimo haciendo ese tipo de sistemas. Un empresario que tiene trabajadores los puede meter al Seguro Social, va al Seguro Social, llena un formato, va a la caja, por así decirlo, ¿sabes qué? Me voy a inscribir, aquí está mi empresa, aquí están mis trabajadores, vengo a inscribirme al Seguro Social. Y el Seguro Social te dice, perfecto, aquí está tu sello, aquí está el sello de los trabajadores, por lo menos de un trabajador, y aquí está un disco de computadora para que tú mismo hagas tus cálculos de cuánto le vas a pagar de IMSS al Seguro Social, cuánto le vas a pagar cada mes. En ese disco de computadora lo metes a tu máquina y de acuerdo a una serie de pasos inscribes a tu gente al Seguro Social, haces el reporte, lo mandas por internet, te genera tus pagos y vas y pagas al banco. Y es relativamente sencillo hacer eso. Aparte, como es un programa muy simple, no tienes que andar haciendo adaptaciones en tu computadora, sino que lo metes, lo instalas y funciona el programita. Durante 10 años, durante 20 años el programa funciona y no hay ningún problema. El problema ahora del gobierno, en el caso de Hacienda, en el caso del SAT, es que quieren hacer una facturación electrónica, pero no es práctico. Yo, por ejemplo, voy a un puesto de tacos y digo, ¿sabes qué? Quiero que me des tantos tacos para llevármelos a mi casa, para que se vea toda la familia. Haces los tacos, me da el producto, yo le pago y se acabó el asunto. De acuerdo a las leyes de Hacienda, del SAT, tengo que pedir una factura electrónica. Pero a mí, ¿para qué me sirve esa factura? A mí como contribuyente, ¿de qué me sirve pedirle factura a un vendedor de tacos? No me van a deducir lo de la factura, no me van a decir, ¿sabes qué? De tus ingresos, quítale todas tus facturas que tengas, incluyendo la de los tacos, y vas a pagar la diferencia. En base al ingresos menos egresos, sobre eso vas a pagar impuestos. No es cierto. Es sobre un monto mucho más pequeño de deducciones. Entonces, ¿qué estímulo tienes tú como contribuyente para pedir facturas de una compra pequeña? Por ejemplo, tacos, por ejemplo, refrescos, por ejemplo, una manguera para el jardín, diferentes cosas que son montos pequeños, montos de 100, 200 pesos. No tienen ningún estímulo para pedir factura. Pero supongamos que por alguna razón tú quieras pedir factura electrónica, por supuesto. Llegas tú, ¿sabes qué? Me das 20 tacos para repartirlos a toda la familia que vamos a cenar. Órale, pues, le dan los tacos. ¿Cuánto es tanto? Ah, bueno. ¿Me das factura electrónica?
El taquero se te va a quedar viendo y dice, este güey, ¿qué se trae? O sea, el taquero no tiene computadora como para hacer una factura electrónica. Yo no tengo inscripción para hacer facturas electrónicas. Entonces, técnicamente no me puede hacer una factura electrónica el taquero o el vendedor de una manguera, de una clapalería, o si me vende, no sé, 1 kilo de tortillas, ¿me da factura electrónica? Pues la señora de la tortillería me va a decir, ¿qué te trae, güey? Y con justificada razón. Entonces hay que ver en qué casos se justifica y en qué casos no se justifica el pedir una factura electrónica, y si es razonable que el gobierno quiera que todo el mundo trabaje en base a ese supuesto. Ahora, ¿qué se necesita para pedir una factura electrónica? Porque es otra cosa. Primero te piden un certificado con sello digital con tu firma electrónica, que es la FIEL. Y la gente dice, ¿qué? Bueno, la FIEL es un programita en el cual vienen tus datos en un archivo electrónico. Tú tienes que ir a Hacienda, al SAT, vas, das tus datos y te dan un archivito electrónico que es la FIEL. Para pedir la FIEL te piden, uno, original o copia certificada de una identificación oficial vigente, o sea, es la credencial para votar. 2, verificar si tu CURP está certificada en el Registro Nacional de Población. Como realmente la gente no va a andar verificando eso, pues lleva tu carta de nacimiento, tu acta de nacimiento original. 3, resguardar los archivos que te van a dar un medio seguro, que casi siempre es un disco de 3.5 pulgadas o una USB, que ahorita ya la USB es mucho más práctica. Y ya con eso es tu FIEL nada más. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que tú tienes que llegar a Hacienda, al SAT, y perder por lo menos 3 horas en ese proceso. Teóricamente tú te metes a la página del SAT, pides una cita y te dan una cita y tú vas ese día a esa hora y teóricamente te van a atender y van a hacer mucho más rápido el trámite. En la práctica no es cierto. Pero vamos a decirle que te tardas 1 hora y no 4. Bueno, vamos a suponer eso. Únicamente dentro del SAT falta la hora de llegar, la estacionada si llevas coche y demás. Eso nada más para el SAT. Para el sello digital se requiere descargar una aplicación, o sea, es un programita llamado SolSedi en una computadora y al momento de meterte al SolSedi te van a ir pidiendo datos, entre ellos la FIEL, o sea, se te va a decir, dame el archivito de tu FIEL. Tú agarras tu USB, lo metes en la computadora, dices, ¿sabes qué? Esta parte del archivito lo pones en tal parte, esta otra parte del archivito lo pones en otro lugar, dentro de la pantalla, y te da tu sello digital. Ya tienes tu FIEL y tu sello digital. Ahora, tienes que meterte a otra aplicación dentro de Hacienda, dentro de la página del SAT, que allí es una herramienta gratuita para hacer tus facturas electrónicas. Se agradece que Hacienda haga esto, se agradece que Hacienda haga este tipo de esfuerzos para facilitarle a la gente que pague impuestos. El problema es que Hacienda no tiene la capacidad para hacerlo. Si actualmente hasta el 15 de enero estaba saturado el sistema para conseguir el certificado digital, no había espacio en las citas para que la gente llegara para hacer el certificado digital. Quiero ver
que todos los pequeños contribuyentes de México y aparte los contribuyentes grandes que quieran utilizar ese sistema, lo hagan al mismo tiempo para el servidor que va a estar en el SAT. Lo van a saturar si es que no se cae el sistema continuamente. Y eso ha sucedido en México. La semana pasada yo dije, bueno, ¿cómo funciona esto? Me metí al SAT para bajar el sistema y ver cómo funcionaba, que el sistema estaba caído. Entonces, ¿el SAT va a poder hacer el trabajo? Yo sinceramente lo dudo mucho, pero es lo que quiere hacer el gobierno. Y aparte de eso, el gobierno, en el SAT por lo menos, tiene la costumbre de actualizar continuamente los programas. Se ocupe o no se ocupe, los actualiza. Entonces tú estás acostumbrado a trabajar de cierta forma, después que le agarraste la onda al asunto, luego te sale, ¿sabes qué? No puedes utilizar el sistema porque necesitas bajar un programa adicional del sistema Java. Ah, qué padre. ¿Y esto qué? Pues te metes a la página y bajas la aplicación del sistema Java. El problema es que ese movimiento te lleva 20, 30 minutos. Y tú estás trabajando y en lugar de estar produciendo, te gastas 20, 30 minutos cada cierto tiempo para actualizar un sistema que debería estar funcionando sin necesidad de esa actualización. Así como el IMSS tiene un programa que no se mueve y que funciona muy bien, Hacienda tiene un programa bastante malo y que tiene que actualizarse cada cierto tiempo. Entonces ese problema hace que uno sea poco optimista cuando considera que el gobierno quiere cobrar impuestos por medio de factura electrónica. Pero se tiene que hacer, ni modo. Y así como el gobierno de México cobra más impuestos que el gobierno de Estados Unidos, así el gobierno de México le complica más la vida a los contribuyentes que el gobierno de Estados Unidos. Y aparte de eso, se avientan puntadas los brutócratas del gobierno mexicano. A partir del 1 de enero de 2014, los datos de los contribuyentes que incumplan con sus obligaciones fiscales serán publicados en el portal del SAT. Derivado de la reforma hacendaria, se modificó el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, estableciéndose excepciones a la reserva fiscal. O sea, el gobierno va a dar datos de las empresas que según eso no han cumplido con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque se le hincha al gobierno. Y alguien, pues no le pone una. Lo anterior permite que a partir del 1 de enero se dé a conocer nombre, razón social y RFC de los contribuyentes incumplidos que se encuentren en los siguientes supuestos. 1. Que tengan créditos fiscales firmes. 2. Que tengan créditos fiscales que no han pagado o no han sido garantizados. 3. Que no sea posible localizarlos en su domicilio fiscal. Si uno se mete a la página donde está esta tontería, se va a dar cuenta que la mayoría de las empresas están ahí exhibidas porque no es posible localizarlos en su domicilio fiscal. O sea, si pagan sus impuestos, no tienen ningún problema, pero no lo localiza Hacienda. Padre. Y la culpa es de uno. La Hacienda no tiene la culpa de nada. Otro caso, que no tengan sentencia condenatoria por haber cometido, un delito fiscal y que se les haya cancelado o condonado algún adeudo fiscal a partir del 1 de enero de 2014. Bueno, Hacienda quiere exhibir
A los contribuyentes, perfecto, no hay problema. Alguien dijo, a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia secas. Entonces, como en este país, si eres de la gente del gobierno, te van a cubrir todo, vamos a ver si es cierto que van a exhibir a los que tengan créditos fiscales firmes, créditos fiscales que no han pagado, porque yo me acuerdo que el gobierno de Guadalajara durante mucho tiempo estuvo reteniendo impuestos a los trabajadores, pero no se los pagaba siempre. Entonces, el gobierno de Guadalajara debe estar exhibido en esa lista, como que tenga crédito fiscal firme. Y no únicamente Guadalajara, sino otros municipios, inclusive otras entidades federativas que han hecho eso. Se supone que ya se hizo una negociación para que el gobierno federal les perdone ese fraude que hicieron los gobiernos municipales y algunos estatales de no pagar los impuestos que le retuvieron a su gente. Se supone que eso ya se hizo y se sigue haciendo, pero de acuerdo a esto deben estar exhibidos. Yo busqué algunos municipios que sé que cometieron este fraude y no están exhibidos. El día de hoy, en un programa de radio, un notario dice, oye, pues aparece mi nombre, pero yo tengo todo pagado. Entonces, ¿esta lista es confiable? Pues quién sabe, yo creo que no. Entonces, si tenemos un gobierno que a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia secas, que te cobra más de que los gringos y que te complica más la vida que los gringos, pues entonces como que algo está funcionando mal. Por desgracia sí es esto, pero bueno. Vamos hablando de promesas de campaña. El gobierno de Jalisco, el gobierno de Guadalajara, el gobierno priista de Aristóteles Sandoval, se iba a hacer en la línea 2 del macrobús desde Zapopan hasta la nueva central camionera. El gobierno priista de Guadalajara, junto con la zona metropolitana, dijeron, ¿sabes qué? No se hace, y no se hizo. Y ellos prometieron el de Zapopan un tranvía, el de Guadalajara un tren eléctrico, ya sea magnético, volador o bajo tierra, y no se hizo. Y no se hizo porque no les dio la gana, y no es cierto que hicieron un kilómetro más de tren ligero, y no es cierto muchas cosas que mintieron. Pero realmente, ¿cuánto cuesta un tren ligero en Guadalajara? El periódico Mural hizo una comparación y dice que el DF invierte 26,000 millones de pesos para una línea de metro de 26 kilómetros de largo que va a dar servicio a 367,000 pasajeros. Esto significa que le cuesta 1,000 millones de pesos hacer un kilómetro de metro al DF, pero el costo por pasajero son 70,844, de acuerdo a estos números, nada más. Suponiendo que los datos sean ciertos, Guadalajara invertiría 17,692 millones de pesos para una línea de tren ligero de 21,9 kilómetros, que le va a dar servicio a 233,000 pasajeros. Personalmente creo que no van a ser los 17,692 millones que dicen, sino que van a ser 21,000 millones, pero vamos a creer eso. Bueno, suponiendo que estos números sean ciertos, significa que serían 807 millones de pesos por kilómetro de metro o de tren ligero en Guadalajara,
y el costo por pasajero sería de 75,931 pesos por pasajero. O sea, es más caro el costo por pasajero en Guadalajara que el costo por pasajero en el DF, de acuerdo a estos datos que sacó Mural. Ponen también los datos de Monterrey. Se invertirían 5,700 millones de pesos en una línea de Metrorail de 7.5 kilómetros para dar servicio a 288,000 pasajeros. O sea, hace más pasajeros que en Guadalajara. Esto significa que son 760 millones de pesos por kilómetro de Metrorail en Monterrey y 19,791 pesos por pasajero en Monterrey. ¿Estos datos son ciertos o no son ciertos? No sabemos. Lo que es real es que dudo mucho que el gobierno de Peña y mucho menos que el gobierno de Aristóteles van a invertir 17,692 millones de pesos en un tren ligero en Guadalajara. Y si me equivoco, qué bueno, ojalá que se los gasten, ojalá que hagan bien la obra, pero lo dudo mucho. Ahora, el problema no es... qué ciego estoy. El problema no es que hagan o no hagan las obras. El problema es que las obras las hacen muy tarde. Hay ahorita un proyecto para centros comerciales en López Mateos, pero por Tlajomulco. Quieren hacer una zona comercial con hoteles, oficinas, restaurantes, y aparte en esa zona va a haber 900 viviendas por la prolongación López Mateos. Hay personas que dicen que están en contra de esto porque López Mateos ya está muy saturado de tráfico. Hay gente que dice que, bueno, pues es progreso. Toda la gente que vive en Tlajomulco, que vive en esa zona, en lugar de meterse a Guadalajara, a Plaza del Sol o a otros lados, va a ir a ese centro comercial. Ahora, vamos a suponer que realmente el problema es López Mateos. ¿Qué se necesita para que se haga más desarrollo después del periférico? Si López Mateos está saturado, lo que se necesita es hacer una vía alterna a López Mateos para entrar a Guadalajara, para que más gente llegue y salga de Guadalajara a otros desarrollos fuera de periférico. Una alternativa, pues obviamente, es prolongación Colón. Otra alternativa es hacer una vía alterna, una avenida nueva. Pero el problema que tenemos siempre, el gobierno es malísimo para hacer obras a tiempo y esperan a que ya estén comprados los terrenos o que ya esté construido para ahora sí comprar terrenos y ampliar avenidas o hacer avenidas que saben que tienen que hacerlas para darle acceso, para darle mayores alternativas a la gente que entra y sale de Guadalajara. Ahorita van a comenzar los planes parciales de desarrollo en Guadalajara. Otra vez, los planes municipales de desarrollo se supone que ya están, pero otra vez se van a revisar. Y todas las cosas que se supone que se pueden o no se pueden hacer en Guadalajara son en base a esos planes. Pero se tienen que hacer bien para causar los menos problemas posibles a la gente que vive ya en esas zonas. Y hacerlos bien significa hacer las obras a tiempo, aumentar la infraestructura existente, aumentar la capacidad de la infraestructura existente. Si se requiere hacer una vía adicional para este proyecto en Tlajomulco,
pues no es nada más Guadalajara la que interviene, sino que es Zapopan, sino que es Tlajomulco. Si se requiere hacer la continuación de una avenida en Guadalajara, hay que ver usos de suelo, hay que ver propietarios, hay que ver todo. Y hacer esas avenidas, hacer esos drenajes, hacer esas ampliaciones de capacidades de electricidad. Y, sobre todo, hacer que el gobierno haga bien su trabajo. Porque luego suceden casos patéticos como el de Juan Palomar, San Rafael Sanzio, que está la avenida, parte desde, bueno, desde mucho más allá, pero vamos a decir desde Vallarta, parte Rafael Sanzio, Juan Palomar, pasa por detrás de la Autónoma y sigue derecho hasta llegar al Periférico. Y esa avenida está construida con concreto hidráulico. Y esa avenida está construida y puede ser útil para que sea una alternativa a Avenida Patria. Pero a algún inteligente funcionario, algún inteligente juez, se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Hay un pleito laboral, hay un pleito de posesión de tierras y no se puede utilizar esa avenida que ya está construida porque hay un pleito por tierras. Y está construida la avenida y hay una alambrada para que no se use. Y el gobierno, que es inteligentísimo, en lugar de ver qué solución se da a ese problema, pues tiene una avenida completamente terminada, cerrada, porque alguien quiere sacar dinero con ese problema. En lugar de buscar una solución y de dar una solución. Entonces, ¿cuánto me queda? Dos. Entonces el problema no es que el gobierno no haga bien su trabajo. El problema es que nosotros como ciudadanos no obligamos a que el gobierno haga bien su trabajo. Lo podemos obligar simplemente con crítica. Y no críticas diciendo en los cafés o en las pláticas o en un programa de televisión como este, sino cuando te encuentras a determinado funcionario que esté en una comparecencia, que esté en algo, oiga señor, ¿por qué no se ha resuelto este problema? ¿Por qué no está liberada esta avenida? ¿Por qué no está terminada esta calle? ¿Por qué hay problemas de inundaciones? ¿Por qué no hay tantos baches? ¿Por qué no dan información fundamental? La gente tiene que aprender a reclamarle al gobierno, porque el gobierno debe de servirle a la gente, no al revés. Y si el gobierno te dice, ¿sabes qué? Te voy a cobrar 7% más de impuestos de lo que le cobra el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos, pues la gente tiene que decirle al gobierno mexicano, ¿sabes qué? No friegues, cobra impuestos de acuerdo a la capacidad de México y cobran impuestos a todo el mundo. Y para que toda la gente pague impuestos, haz que sea mucho más fácil el que se puedan pagar, haz que sea mucho más sencillo y que sea mucho más barato el cumplir. Facilita a la gente que haga las cosas por medio legal. No fomentes que a la gente le sea más rentable irse por la libre y pagarle dinero a un líder político, a un líder del PRI, del PRD o del Movimiento Ciudadano,